Mujeres en Política 2023. Bueno, pues por último vamos a escuchar Gretel Eunice Castorena Escalera. Ella tiene la ponencia de participación política en los espacios libres de violencia. Nosotros traemos el compromiso de traer gente con diferentes visiones, perspectivas, historias. Ella viene desde Morelia. Quiero que sepan que tomó camino muy temprano para poder estar aquí con nosotros. Ella es feminista y activista. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada de la Universidad Vasco de Quiroga. Es maestra en Comunicación de la Universidad de Comunicación y doctorante en Género y Derecho por el Instituto Universitario de Puebla. Así es que, como se pueden dar cuenta, aquí la calidad no la escatimamos. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Para las personas que están en Zoom, gracias por acompañarnos. Ahí este es la última ponencia que tenemos el día de hoy. Créanme que hay que aprovecharla, hay que agarrar la mayor cantidad de conocimiento. Y posterior tendremos esta conferencia vía YouTube, estas 3 conferencias. Entonces, ojalá nos puedan apoyar a compartir, a arrobar a todas estas personas que van a llegar al poder. Hombres y mujeres, Hombres y mujeres. Bienvenida. Muchas gracias. Es para mí un gusto estar con ustedes en esta mañana. Después de escuchar a la doctora Alicia, yo tengo una presentación que tenía que ver más o menos también con hacer una especie de recuento histórico de dónde estamos paradas, porque finalmente me parece que eso es sumamente importante. Y pues bueno, a partir de ahí compartirles que la semana pasada tuve la oportunidad de tomar un taller en el INE con la doctora Nuria Varela, que vino de España y que además durante mucho tiempo ella ha tenido textos en bibliografía, ¿no? Ella redactó un texto súper interesante sobre feminismo para principiantes, por ejemplo, que es básico, y después ha tenido algunos otros. Este es el nuevo, digamos, la cuarta ola, ¿no? De feminismo de la cuarta ola. Y bueno, a partir de ahí yo me voy a permitir, con la autorización de la misma Nuria, porque además de manera muy generosa nos ha dejado esta presentación. Ella habló de la ciudadanía sustantiva de las mujeres, la participación política y la toma de decisiones precisamente en espacios libres de violencia, y bueno, con su autorización se las voy a compartir. Pero yo quisiera partir digamos que intentando repensar cómo estamos nosotras situadas en el mundo, para a partir de ahí saber en dónde estamos paradas ahora y hacia dónde vamos. Porque a mí me parece que en este mundo en general no es lo mismo nacer en un cuerpo de mujer que nacer en un cuerpo de hombre. Y eso no lo decidimos nosotras, ni ellos. O sea, eso es, digamos, una especie, pues, como de suerte, qué sé yo, ¿no? Que seamos más mujeres en el mundo. Yo quiero pensar que el cromosoma, que es el que tenemos nosotras, el X, es quizás un poco más vivillo, ¿no? Y llega como más rápido. Perdón, yo quiero pensar que como por ahí va. Y bueno, en ese sentido, como nadie decidimos si somos mujeres o si somos hombres, pero ya nos tocó este cuerpecito, ya nos tocó transitar de una manera diferenciada, ¿no? Por el mundo sin saber. Y fíjense, ni siquiera hemos nacido y ya hay una especie de estructura de pensamiento alrededor de si es niña o si es niño. ¿A poco no? Todavía ni nace, todavía ni nacemos. Y entonces lo primero que preguntan es, cuando una mujer está embarazada, es ¿qué va a ser, niño o niña? O sea, no te preguntan, tienes cómo mantenerlo, realmente lo deseabas, la deseabas, no va a romper tu estructura, digamos, de vida, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Porque las mujeres podemos transitar por la vida sin decir que estamos embarazadas, pero a través del tiempo pues, la gente se entera, porque el cuerpo te va cambiando, es lo primero que cambia el cuerpo. Y ellos pueden ir felizmente, y como el cuerpecito no les cambia, y además la gente no les va preguntando, oye, ¿acabas de fecundar? O sea, no es como una pregunta constante, digamos, que se hagan. Y sin embargo, a nosotras, a partir de ahí ya nos transformó absolutamente toda la vida. Y pareciera un acto como naturalizado, pero que nos conlleva a tener incluso temas de salud
que posteriormente y a través del tiempo salen, ¿no? Desde una cesárea, unas estrías, dolor en la espalda, etcétera, etcétera. Y eso se tiene que politizar. Y eso que estuvo mucho tiempo en lo privado, se tiene que hacer público. Y se tienen que generar políticas públicas que de alguna manera apoyen a las mujeres para que nosotras podamos tener una vida libre de violencia, porque no darnos autorización de quedarnos en casa cuando tenemos un cólico menstrual, a mí me parece que es un poquitito violentar nuestra salud. ¿Están de acuerdo? Que tendríamos que tener una política pública que le diga al Estado, tenemos que tener toallas femeninas gratuitas. ¿No se les ha ocurrido? ¿Es en serio? Cuando menstruamos más de 20 años, y quienes tenemos el privilegio de poderlas a comprar, pues las compramos, pero eso tendría que ser gratuito, por Dios, los condones son gratuitos. ¿De acuerdo? Y nosotras, fíjense, nada menos en la industria farmacéutica, somos un negociazo. 14 métodos anticonceptivos, repito, 14, para no embarazarnos. No sé cuál utilicen ustedes, pero todos, ojo, todos son invasivos a nuestros cuerpos. La pastillita, el implante, la inyección, la no sé qué, 14. Y podemos parir una vez al año. Y luego la gente y la sociedad dice, vieja loca. A ver, no estamos locas, estamos drogadas de todo lo que nos metemos. ¿De acuerdo? Ellos pueden embarazar a una mujer diaria. Y hay unos estudiantes, ay, yo hasta 2. ¿Sí o no? Porque además su masculinidad y el patriarcado lo traen bien puesto, ¿no? 2 diarias, bueno, dejémoslo en una diaria. Y tienen un método anticonceptivo reconocido que es gratuito y que no quieren usar. ¿No vemos ahí una diferencia? ¿No vemos ahí que somos un negociazo realmente hasta nuestra sangre? Nuestra sangre, que tenemos, ojo, que empezar también a tratar de reivindicar, porque no es justo que vayamos por la vida como mujeres menstruantes y entre nosotras digamos, ay, guácala, ¿no? O que vayamos al baño y que veamos una toallita mal envuelta y que nos dé asco. No puede ser, eso no puede ser, cuando es el resultado de una mujer sana que no tiene hábitos de higiene. Pero eso es otra cosa. De entrada le aplaudo, no está embarazada. ¿Están de acuerdo? Pero no voy a decir asco. Y no voy a decir asco porque nuestra sangre no es sucia. La sangre de ninguna de nosotras es sucia. Y no puede ser que naturalicemos la violencia que tenemos allá, en las películas, en las canciones. Y en todos lados la sangre está, y miren, ni parpadeamos, pero vemos la sangre de una compañera y entonces nos da asco. No. Entonces, empecemos a generar este tipo de pactos para decir cómo es que estos temas de nosotras tienen que llegar a la política pública para que se generen espacios, sobre todo, por si tengo cólico, existe un reglamento que diga cuando yo tenga cólico, mi cuerpo me dice descansa y yo voy a descansar. Pero entonces si no lo hablamos, entonces se queda en lo privado y eso le corresponde a las mujeres. Pero las mujeres ya llegamos y no nos vamos a ir. Oye, porque además, Gretel, yo quisiera escuchar tu opinión sobre este contraste de, a ver, yo tengo un cólico, el gobierno debe tener políticas públicas, pero ¿qué pasa con los empresarios, las empresarias en este tema? A ver, yo tengo cólico, no fui a trabajar, pero ¿quién hace ese trabajo y sobre quién termina haciendo esta carga? Y número 2, en este proceso, ¿cuáles son los retos, hablando de este ejercicio tan pesado de roles, de cuidado, de todo esto que llevamos el día de hoy, que tienen las mujeres para poder participar en la política? ¿Y cuál es la obligación de la agenda mínima necesaria de las mujeres para llegar a la política? Sí, de acuerdo. Esto que nos sucede, claro que tiene que estar en una política regida por el gobierno, para la gente del gobierno y también, por supuesto, para la iniciativa privada, porque tiene que ver con que somos el 51% de la población y además hemos parido al otro 49%, ¿que no?
Entonces, bueno, de ahí me parece que nuestra participación está en un 100%. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿entramos tarde a la política? La respuesta es sí, y ya lo vimos con la doctora Alicia. O sea, hemos entrado tarde a la política, pero, bueno, y ya vieron, 20 años de una gestión a otra gestión, desde CEDAW hasta Belén do Pará, hasta donde estamos ahora con la 3 de 3, que faltan, no sé, como 8 años, digamos, en general, como para consolidarse y poder decir las mujeres ya estamos aquí, que apenas vamos transitando hacia ello. Ahora, ¿cómo tenemos que empezar a generar una agenda nueva? Porque nosotras que estamos llegando al poder tenemos que generar una política de manera diferente a como se ha hecho siempre, porque vemos la perspectiva y nuestra agenda es totalmente distinta. Nosotras sí pensamos, por ejemplo, en nuestra salud. Ustedes no van al ginecólogo durante un año y sí o no están, ya tengo que ir, ¿no? Ya tengo que ir, ni nos gusta ir, ni a la ginecóloga ni al ginecólogo, pero lo traemos, ¿no? Como algo pendiente, y si no te hace la mastectomía, y si no, o sea, nuestra salud, por ejemplo, siempre ha sido prioritaria. Para ellos no. Yo no recuerdo un amigo que me haya dicho, ay, voy al coloproctólogo porque no he ido desde ese, porque nunca he ido. ¿De acuerdo? O sea, no es, ven cómo la agenda es totalmente distinta y diferenciada. Nosotras estamos más al pendiente incluso de nosotras mismas. Ahora, habría que pensar, porque ese es todo un tema. El asunto de la modificación del cuerpo de las mujeres que hoy en día, y que además hay algunos estados en donde es muy fuerte, ¿no? Habría que pensar si esas modificaciones se hacen para mí, o sea, yo me pongo boobies para mí, o me pongo boobies para ellos, ojo, o para ellas. Porque eso también tiene que ver con un asunto de competencia entre nosotras que la sociedad nos ha impuesto de manera constante y que nos ha dicho compitan entre ustedes porque eso le ha funcionado muy bien al sistema, ¿de acuerdo? ¿Habrá que replantearlo? La respuesta es sí, pero ven cómo vamos de manera diferenciada entrando a términos políticos. Lo primero que me parece que tendríamos que hacer es reconocernos entre nosotras. Si no tengo nada bonito que decir de la otra, mejor no lo digo. Porque también eso es súper importante. Fíjense, nada menos aquí lo tenía como uno de los puntos. ¿Por qué a las mujeres, fíjense, les voy a hacer esta pregunta, ¿por qué a las mujeres nos daña más anímicamente que alguien ataque nuestra reputación que a ellos? Porque de ellos pueden decir, ¿no? No mantiene, es deudor alimentario, es remujeriego. ¿Y saben qué? Les importa un cacahuate. Pero de nosotras nos afecta que digan es que a lo mejor anda con, ¿no? ¿Por qué nos afecta tanto? Es una pregunta que yo quisiera compartirles con ustedes, porque en teoría, ¿ven cómo estamos entrando a la política de manera diferenciada? Totalmente de manera diferenciada, porque además, si alguien anda de novia con fulano y llegó al cargo, la respuesta es sí. Y, o sea, si a ella le funcionó esa estrategia, es su estrategia, no me voy a meter con ella, punto. Así le funcionó, porque a lo mejor así lo aprendió. No, pero a ver, ahí, Vamos, no, perdón, pero hay una profesionalización de las mujeres Sí. en la política, y la sororidad tiene límites entre el respeto y ¿por qué? Porque entonces yo te hago esta pregunta a ti. Ajá. Tenemos, los indicadores nos marcan que por cada 10 varones que entran a la política, alrededor de 7 logran mantenerse al menos 2 o 3 cargos adelante. Ajá. Pero las mujeres que llegan, el reto ya ni siquiera es llegar, porque hoy tenemos estas afirmativas que nos permiten llegar, sino ¿por qué no se mantienen? ¿Qué es lo que pasa que entran una vez y ya no las volvemos a ver? Y gran parte de esa respuesta, en mi opinión, y que escuchar la tuya, tiene que ver por esto, porque al no tener profesionalizado el ejercicio, pues bueno, pues ya llegó y eso le funcionó. No, con todo respeto, va a llegar que no llegue. O sea, Ajá. hay un montón de mujeres que pueden representarnos mejor y traer una agenda profesional, y también de hombres. Sin Pero duda. nosotros aquí porque estamos en un Pero escenario de fíjate, mujeres. pero fíjate cómo les digo, cómo nos pega más a nosotras utilizar ese tipo de prácticas que a ellos.
Ese es el punto que quiero llegar. A ella le puede funcionar, así le funcionó, y es a lo mejor cuestionable, pero bueno, es una forma en que ella aprendió, y aprendió mal, como sea, pero de alguna manera tiene incidencia. Lo que quiero llegar, porque el sistema así se lo, pero a ver, ¿ustedes me están queriendo decir que esa es una generalidad? Está cambiando ya, ¿no? Ajá, entonces, porque además, llegar a ese tipo de cargos, bueno, llegar a un cargo a través de esas prácticas, en primera instancia, yo diría, para nosotras podría ser criticable porque, otra vez, a las mujeres nos duele más que nos critiquen esa parte, pero no tendría que ser, porque entonces ahí ya no estamos equilibrando, digamos, la forma en que las mujeres están llegando al poder. Que esas mujeres estén conscientes o no de la agenda de género y feminismo es totalmente distinto, porque están llegando mujeres al poder sin poder. Porque atrás de ellos, atrás de ellas en este caso, claro que hay un sistema que las sigue oprimiendo, ¿de acuerdo? Sigue habiendo, los liderazgos en este país siguen siendo cooptadas por ellos y siguen siendo, como lo decía la doctora Alicia, las esposas, ¿no? Las novias, las… Ahora fíjate, ¿a quién le beneficia que nosotras estemos peleando entre nosotras de cómo llegó, de por qué llegó, de cómo, de qué utilizó? A ellos. Porque ellos dicen, ella llegó así, las otras se enojaron y entonces ya no la quieren y entonces la señalan, pues échalas. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer nosotras? A nosotras, ¿de acuerdo? Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar con ellas y trabajar con ellos, obviamente, para que esas prácticas no se den. ¿A qué voy con esto? Como estamos en una generación, fíjense, ¿sí o no? Estamos en una generación sándwich, dice Marcela Lagarde. Esa generación sándwich en la que estamos nosotras, traemos arraigado todo lo que hicieron nuestras bisabuelas y nuestra familia y la tradición y la iglesia y las buenas costumbres y ser mujer, porque además, acuérdense que nacimos mujeres, pero tenemos que ser buenas mujeres, no solamente mujer, tienes que ser una buena mujer. ¿Están de acuerdo? O sea, porque además la sociedad así te lo solicita. Entonces, en función precisamente, hasta se me fue la idea de lo que quería decir por pensar en lo de las buenas mujeres. En ese sentido, la generación sándwich de Marcela Lagarde. Entonces, traemos arrastrando todo eso y lo traemos introyectado aquí, de ser las buenas mujeres. Pero al mismo tiempo, esta generación está volteando a ver a la nueva generación de tríos, swingers, unas cosas que yo podría decir que degenere y que para ellos está normal. Y nosotras estamos en medio. Esta generación, estamos en medio, ¿sí o no? Entonces, un poco como que la moral y como que dices, ajá, y al mismo tiempo dices, ¿qué es eso? Ajá, y lo ve, bueno, mi hijo de 17 dice que él es quedante. Digo, ¿quedante? ¿Cómo quedante? En mi época éramos novios o no éramos novios. Pero ahora quiere decir que le puede, amigobio, que le puede meter la mano, pero al mismo tiempo no tiene nada que ver. No hay compromiso. Y a mí me escandaliza y para él es nomás, no, ay mamá, ¿no? Así como. Entonces, Marcela Lagarde nos dice eso. Esta generación nos está costando mucho trabajo, como dice la presidenta, aceptar ese tipo de prácticas. Nos está costando mucho trabajo, pero al mismo tiempo ya venimos otra generación que tenemos que empujar. Entonces, yo diría, sí tenemos que trabajar, pero no nos vamos a desgastar con esas prácticas, pero sí nos vamos a encargar de decir eso ya no se usa, pues, o sea, igual, sí, ya tiene que ver con una circunstancia arcaica. Quien lo haga pertenece a una generación que a lo mejor ya no es de nosotras. ¿Queda claro? Porque además hay una generación en política de mujeres perdida. La perdimos. ¿Aprendieron a hacer política? Sí, está perdida. Pero tampoco me voy a poner a pelear con ella. ¿Queda claro? Para que no piensen que tampoco soy la mala del cuento. Lo que quiero decir es que sigue sucediendo, la respuesta es sí. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Porque era lo que la presidenta nos decía. Primero,
¿Cuál es el reto? No romper el diálogo entre nosotras. O sea, a ella les funcionó, no voy a romper el diálogo contigo, simplemente a lo mejor dirijo mi ejercicio hacia otro lado, pero no la voy a atacar, porque el tema es eso. Ya sabemos a quién le funciona si nosotras nos ponemos a pelear entre nosotras. No romper el diálogo, escucharnos entre nosotras también. ¿Y saben qué es reconocernos? Luego nos cuesta un montón de trabajo reconocernos entre nosotras, reconocer el liderazgo, no reconocer el trabajo, reconocer el trabajo que durante mucho tiempo han tenido más de 300 años, ya nos decía la doctora Alicia, ¿no? De mujeres que ahora nos dan la estafeta y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Consolidar los liderazgos, porque eso es, ahora retomando un poco, ¿por qué duran tan poquito y luego se van? Porque estamos aprendiendo a consolidar liderazgos, pero además tenemos que reconocer el liderazgo, ¿de acuerdo? O sea, decir, sí, es una líder y entonces le seguimos, porque ellos se reconocen y se hacen paro sin conocerse. Y nosotras, porque nos cae mal, no la reconozco. Punto. Entonces, sí tenemos que empezar a trabajar porque la machósfera de los partidos sigue ahí. Y si a alguien le conviene, el tema de la diplomacia es bien importante. Es más, la mujer tiene que ser más diplomática para respetar su género. Sí, con límites, por supuesto, sí, eso es muy importante, sí. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer con lo que ya tenemos? ¿Cómo ando en tiempo? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con lo que ya tenemos? Miren, ya recibimos la estafeta de las sufragistas, ¿no? Y la recibimos obviamente con un montón de responsabilidad, pero ahora, ¿qué sigue? Ahora, ¿hacia dónde vamos? Porque tenemos que entregar cuentas también a la historia. En un momento en donde las mujeres tenemos una participación, porque el movimiento feminista está vivo, está sano y está en las calles, ¿no? Está hoy en día con una agenda muy puntual que tiene que ver con el asunto del derecho a decidir, que está costando un montón de trabajo en el país y porque además la ultraderecha está dándonos absolutamente con todo, ¿no? Y es algo muy nuevo además. Nosotras tenemos, bueno, pues 300 años caminando para llegar precisamente a donde nosotras estamos paradas, ¿no? Pero bueno, miren, no he pasado ni siquiera de la primera laminita, no quiero dejar de compartirles, si quieren, para irnos rápido, ya la doctora Alicia hablaba un poco en términos de la retórica de la igualdad. Vámonos rápido. El sufragismo, vemos aquí a Emmeline Parkus, ¿no? Dice, no queremos romper las leyes, al contrario queremos hacerlas. Se vino el sufragismo, ya les decía que esto la doctora ya lo había tomado, ¿no? La declaración de los sentimientos de Seneca Falls. Y luego tenemos también, bueno, aquí están la declaración de los sentimientos. Tenemos también, porque quiero llegar a un punto específico que tiene que ver con la violencia simbólica, que es esa que no se ve, pero que ahí está y que tenemos que empezar, por supuesto, a detectar. Aquí están algunas aportaciones del sufragismo, ¿no? La palabra solidaridad, 70 años que tenemos con la lucha del voto a partir del 53, cuando se reconoció que podríamos votar a nivel federal. Tenemos posterior la Constitución de 1917. Acuérdense que había letreros en algunas cantinas, no mujeres ni animales, ni mujeres ni animales. Imagínense que íbamos ahí como en la bola, ¿no? A ver, vamos a ver, Carrillo Puerto, se legaliza la ciudadanía de las mujeres, accedieron a puestos políticos, comienzan en otros estados. En 1923 en Yucatán, después fue San Luis Potosí en el 24, en el 25 Tabasco y Chiapas. Teníamos voto restringido hasta los 30 años, así se empezó. Las mujeres primero podían votar a partir de los 30 años, después tomó fuerza el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, frente que es esta organización en donde llegó a tener más de 50,000 afiliadas.
algunos intentos sucesivos de reformas sociales. El presidente Lázaro Cárdenas presentó esta iniciativa de ley para reformar el artículo 34, y en los años 40 Miguel Alemán otorga el sufragio femenino a nivel municipal, bajo la lógica del gobierno del alemán de que las mujeres podían votar a nivel municipal solamente, porque decía solamente a nivel municipal, porque el municipio chiquito como si fuera su casa, ¿no? Entonces esa era como la lógica. Y después viene Amalia de Castillo Ledón, que crea la Alianza de Mujeres para México. Ella sigue trabajando por el tema del sufragio y tenía presión de colectivos mujeres sufragistas, que hasta el 53 se publica en el Diario Oficial. Las primeras elecciones en las que las mexicanas votamos por primera vez fueron en el 58, cuando ganó Adolfo López Mateos. El primer país latinoamericano en aceptar el voto femenino en Latinoamérica fue Ecuador. Un avance muy importante fue Matilde Hidalgo. La petición fue llevada hasta el Consejo del Estado y las siguientes décadas se fue legalizando. Entonces ya podemos ir viendo ahí cómo en Latinoamérica, a través del tiempo, bueno, hemos ido avanzando a pasos muy lentos, pero bueno, así más o menos estuvo en el mundo. Ya vemos Estados Unidos en 1920, Canadá 3 años antes, nosotras hasta el 47, ¿no? Pero fíjense, por ejemplo, Australia desde 1902, ¿no? Bueno, ¿qué les platico de Simone de Beauvoir con su segundo sexo? ¿No? Que además fue una gran referente, y Betty Friedan con la mística de la feminidad. Y ahí, un poco más adelante, voy a hacer el espacio, porque el tema de la violencia simbólica, que me parece que es muy representativo y que hoy en día es muy poderoso, ¿no? Tenemos que pasar de palabras a acciones, ¿no? Esto es muy importante. Fue lo que dijo la organización NOW en 1966. Nace el feminismo radical con la tercera ola y el movimiento de liberación de las mujeres. Y el feminismo radical tiene que ver con el feminismo de raíz, ¿no? Que hay que arrancar desde la raíz la problemática, no es necesariamente en el asunto de actos violentos, ¿no? Tenemos que ir abriendo caminos para ir cambiando las cosas en unas acciones específicas que tenían que ver precisamente con la forma en que tendríamos que ir caminando a través de resistencias, que las seguimos teniendo, pero que bueno, pues llevamos, me parece que un paso sólido, seguimos. Hay que empezar a cambiar la narrativa, esto es muy importante, es decir, ya salimos del silencio, ya tenemos la palabra, ¿no? Ahora hay que utilizarla. Y hemos pasado a través de la historia, con esta imagen, lo que se pretende es lograr cómo hemos pasado de la hoguera a pasar ahora a la inteligencia artificial a través del ocio, el entretenimiento, la cultura, la educación y la información, que sigue teniendo el tema de violencia muchísimo, muy arraigado. El relato masculino de la historia, ¿no? Que también esto es muy interesante. De todas maneras, les voy a dejar la presentación para que la puedan leer con muchísimo más de detenimiento. Llegamos a Kate Miller para retomar el asunto de lo personal es político, ¿no? Que tiene que ver cómo la política debería de concebirse como una ordenación de vida humana regida por principios racionales, ¿no? Que tiene que quedar erradicada de cualquier forma de dominio sobre las otras personas. Pero estamos, fíjense, hablando de más de 80 años y no lo hemos logrado consolidar. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Vamos caminando. Yo creo que esto es nada menos un ejercicio muy interesante de cómo las mujeres, pero fíjense, además de que tenemos ya una profesión, hay que seguirnos profesionalizando. Yo no sé si ellos tomaron este tipo de talleres, ¿no? Como para llegar a poder tener un cargo público. Eso tampoco fue necesario. Hemos tenido 4 conferencias mundiales. ¿Por qué no ha habido la quinta? A ver, pregunta.
porque no habrá habido una quinta si la última fue en 1974. ¿Ven? Y son conferencias mundiales sobre la hoja de ruta de las políticas de igualdad. Miren, vamos a ver cómo vamos en términos de 4 conferencias mundiales. La primera fue en Ciudad de México en el 75, luego en Copenhague, luego en Nairobi y luego Beijing. Beijing seguramente lo tienen en el radar. Beijing ha tenido Beijing más 1, Beijing más 15, Beijing más 10, Beijing, o sea, ha habido, pero no ha habido una nueva conferencia. Y bueno, decía Nuria Varela, quizás no estamos preparadas para eso, yo diría que sí, pero ella dice, nos hace falta caminar un montón, pero no ha habido una quinta, ¿no? Y sería buenísimo que pudiera haber una. Nos seguimos, esto ya lo vieron con la doctora Alicia, ¿no? Ya vieron CEDAW, ya vieron ONU Mujeres, ya vieron… Bueno, el encuentro feminista de este año latinoamericano fue en El Salvador, valdría la pena darle seguimiento y bueno, si se puede, por supuesto, participar en el próximo. Hoy tenemos Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que además aquí en Jalisco es uno de los estados que con mucha efervescencia se visibiliza en los 16 días de activismo. Y bueno, ya para ir terminando, ¿cuál es nuestra agenda pendiente? La despenalización del aborto, obviamente que está en la agenda. La agenda de cuidados, no la pierdan de vista jamás. Se tiene que empezar a legislar, sí, a partir de que las mujeres, en teoría, estamos entrenadas desde que nacemos para cuidar al otro o a la otra, ¿no? Entonces cuidamos personas enfermas y cuidamos a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, a nuestros hijos, si tenemos personas con discapacidad, si tenemos, o sea, estamos como en la mayor parte de nuestro tiempo dedicadas a los cuidados y en eso hay que trabajarlo porque además se tiene que legislar también. Entonces, bueno, ya tenemos la declaración de la eliminación de todas las formas de violencia, ya está en letra, ahora necesitamos llevarlo a la práctica que nos está tomando mucho tiempo y muchísimo trabajo también. Ya no me detengo en la Convención de Belém do Pará, ni en la conferencia de Beijing del 95, ya eso lo platicaron con la doctora Alicia y además de manera muy puntual lo retomó y bueno, pues vamos a seguir entonces en términos de cuál es nuestra agenda. Primero no vamos a empezar de cero, porque no tenemos que empezar de cero, ya tenemos un camino recorrido, ¿sí? Ahora, a partir de eso, seguir dialogando, reconociendo, haciendo este tipo de actividades, impulsándonos entre todas, practicar, por supuesto, la sororidad, no olvidar jamás nuestra salud. Una mujer que hace política tiene que estar al 100% en términos de salud, ojo, no solamente física, sino mental, que es la más importante de todas. Presidenta, es la más importante de todas. Nuestra salud mental jamás se tiene que perder, jamás. Y esa es muy importante que no la perdamos de vista. Tenemos, ya llegamos, tenemos que mantenernos, es un hecho, porque seguimos empujando obviamente de manera adversa con el patriarcado que en 100 años seguramente esto va a continuar, pero tenemos que empezar a trabajar en una forma de hacer política. Y los techos de cristal, aquí ya no me detengo, ya hablaron un poco de este tema. El patriarcado que ya les decía, que sigue invisible, que ahí está. Cómo se jerarquiza lo masculino, que es lo más valioso, con lo femenino, que es lo menos valorado. Y fíjate lo que decía la compañía, que es muy importante. No solamente las mujeres no tenemos margen de error, porque además esa es la otra. O sea, ellos están esperando que nos equivoquemos porque no tenemos margen de error. O sea, hay que hacer las cosas bien cuando ellos históricamente se han equivocado. ¿De acuerdo? Y entonces eso en teoría nos pone, ¿no?, el dedo en el renglón, porque además en términos generales es, pero querían estar en el poder, bueno, pues ya lo tienen, ahora a ver qué van a hacer con él, ¿no? Entonces sí tenemos que empezar a conformar una agenda que nos identifique a todas y lo que menos queremos, porque saben que el enemigo está en otro lado, no entre nosotras.
Eso hay que tomarlo siempre en consideración, ¿no? Y bueno, pues ya para cerrar, entonces, la violencia simbólica, que es esta que les decía, la violencia que no se ve, porque no es ni como la física o la económica, sino un continuo de actitudes y gestos estos de conducta, ¿no? que de alguna manera subordinan y que tiene maltrato y lo perpetúa, ¿no? Y Bourdieu tiene textos muy interesantes, ¿no? Como La dominación masculina, en donde, pues bueno, él especifica que incluso el uso del tacón, por ejemplo, es una tortura, ¿no? Caminar de puntitas sigue siendo una tortura para sí, por supuesto. Seguimos, aquí algunas características para llegar a aquí. Los instrumentos de la violencia simbólica son los micromachismos, los mitos del amor romántico, el tema de la media naranja, que es una cosa también espantosa, no somos medias, creo que somos completas. El lenguaje sexista, que ya hablaba también la doctora Alicia, la cultura de la violación como una constante, como si eso fuera natural, ¿no? El mito de la belleza y el discurso mediático cuando se está revestido de violencia, ¿no? Y la desvalorización de la palabra de las mujeres. Siempre nos cuesta a nosotras más trabajo posicionar una idea, o sea, para ellos luego es muchísimo más fácil. Nosotras hay que como unirnos, ¿verdad que sí? Ajá, tú di también que sí, entonces ya, no, pues ya si dos dicen sí, pero una luego es difícil que sepa. Y la cultura del menosprecio, ¿no? También. ¿Seguimos? Seguimos, ajá. Ahí digo un poco de historia también de la conceptualización de la violencia. Y bueno, la Real Academia de la Lengua, que es súper misógina también, eso hay que decirlo, ¿no? Le ha costado un montón de trabajo entrarle al lenguaje sexista, pero bueno, pues vamos a seguir trabajando para visibilizar, ¿no? Y dejar de lado el menosprecio y por supuesto el androcentrismo. Y el silencio que no necesariamente nosotras nos identificamos con él, ¿no? Porque ya tenemos el uso de la voz y entonces a partir de eso, por supuesto, hay que continuar utilizándolo porque hoy, ya les decía, el movimiento está vivo, el movimiento está sano, el movimiento nos ha identificado en términos de violencia y bueno, por ahí me parece que es el camino a seguir. Y bueno, pues sí, ni una menos, ¿no? A partir del Me Too, ¿se acuerdan que se visibilizó, ¿no? A todos estos hombres que estaban ahí como en la oscuridad y que no nos atrevíamos a decir, él era mi asesor de tesis y me violentaba, ¿no? Él era mi tío y también me tocaba, y él era el abuelo que me sentaba en las piernas y luego me metía un poco la mano, etcétera, que empezamos ya a visibilizar con esta consigna. Y bueno, pues ya se acuerdan ustedes de, bueno, el 8 de marzo, por supuesto, y después del 9 Nadie se mueve, ese día en donde las mujeres estuvimos de brazos caídos y realmente se paralizó el mundo. Más de 50 países realizaron estos paros parciales bajo el lema de nuestras vidas. Si nuestras vidas no valen, entonces produzcan sin nuestras vidas, punto, ¿no? Y sí hubo un asunto muy fuerte ahí de producción, porque además dicen las marxistas, las feministas marxistas, cómo es que las mujeres abonamos al capitalismo, ¿no? Aunque seamos aparentemente invisibles y estemos en casa, pero bueno, ellos se van a trabajar, nosotros estamos en casa, ellos se van a trabajar, pero se van bañados, limpios, comidos, cogidos y de todo, ¿no? O sea, es la parte en que una abona, ¿no? Y van a trabajar en teoría en las mejores condiciones. Y bueno, el poder simbólico con el que de manera constante estamos luchando, ¿no? Denominado y que está además introspectado en la cultura y que hay que empezar a romper. Si hablamos de fútbol, inmediatamente pensamos en que son ellos, ¿no? los que la rifan. Y bueno, aquí más o menos los pasos de pasar de la igualdad formal, cómo lograr la ciudadanía sustantiva para tener igualdad de resultados, igualdad de trato, prohibición de discriminación y la igualdad formal, que es de donde se tiene que trabajar para caminar al mismo tiempo. Y me parece que falta solamente una lámina, que es de las
De las últimas, ya no me detengo aquí, la responsabilidad del poder, los recursos en dinero siempre es muy importante, porque una política pública, ya sabemos, sin lana no es política pública. Y la perspectiva de género, que tampoco ya me voy a detener aquí. ¿Podemos ir cambiando? La respuesta es sí, ya tenemos normas jurídicas necesarias, ahora hay que ver cómo las implementamos, pero lo más importante es la participación de nosotras entre nosotras, que creo que esto es muy importante porque el patriarcado no es invencible, no está en todos lados y nos está oprimiendo de manera constante, ¿no? Muchísimas gracias. Gretel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Definitivamente el reto que tenemos es escuchar diferentes perspectivas, muchas mujeres que a partir de sus estudios comparten su visión sobre las mujeres que estamos desenvolviéndonos en la vida pública. Y no solo hablo de las regidoras, de las diputadas, sino de todas esas mujeres que intentamos incidir en nuestra comunidad. Sí. Tocaste para mí un tema muy importante que es la salud, que es la salud mental, porque… Y luego por ahí me quedan como muchas dudas que ya en lo corto estaré como hablamos, o sea, como juntando todas las ponencias, un tema de la igualdad como el derecho humano, el no uso de la equidad, pero en mi opinión, sin la equidad, todos los roles que tenemos pues complican nuestra salud mental. La familia, o sea, por mucho que uno quiera delegar y reeducar a las familias núcleo donde estamos, pues eventualmente todas vamos cargando con una cantidad impresionante de pendientes todo el tiempo. Entonces, ahí estaremos en estos próximos días pidiéndoles a ustedes qué temas, qué les gustaría escuchar más, qué ponentes a lo largo de este año han sido las que más les han gustado y qué les gustaría que el año que entra empezáramos nosotras a abordar, para que al final del día este presupuesto, este recurso que viene destinado para nuestra capacitación, llegue con la misma calidad que siempre les hemos ofrecido y con los temas que más nos apasionan. Gracias a todos los que están en Zoom, a todas las personas que se conectaron, gracias, y gracias a los que nos van a ver a través de las redes sociales de YouTube en nuestra capacitación, gracias a nuestra secretaria de Formación Política, Vanet, que siempre ha estado como muy al pendiente de estos temas, a nuestras dirigentes municipales que han estado por ahí conectadas y obviamente a nuestro staff, Marce, que nos acompaña de este lado. Y bueno, pues no sé si sabían que también Marisol está al frente de la Sociedad de Padres de Familia de Jalisco, por lo que el que ella esté con nosotros capacitando, pues imagínense lo que puede implicar en miles de familias en el estado. Entonces, gracias, Dianita, nuestra dirigente en El Salto, y gracias al staff que durante todo este año, créanme que hacemos magia. Es una locura. Este año cerramos alrededor de 8,000 mujeres que tocamos y para eso hay mucho trabajo atrás de estas cámaras, de este micrófono, que créanme que no se ve y que termina culminado en mujeres que van a llegar a regidurías, a diputaciones, a presidencias municipales, al Senado, y que ojalá que este proceso con nosotros pues sea en beneficio de toda la sociedad. Gracias al partido, gracias a la presidenta hoy con licencia, gracias a todos los que han sido parte de este año con nosotros, gracias a todos los ponentes, porque también para ustedes es un reto. Y luego cuando les decimos que es una capacitación del organismo de Mujeres Priistas, muchos es como que… No quiero que hagas campaña, quiero que vengas aquí a decirnos cómo ofrecemos mejores condiciones. Entonces, gracias, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y fue la última capacitación del año por parte del OMPRI. Gracias, Dios. Gracias. Mujeres en Política 2023.